Dice Primera de Reyes 8:54 así: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. ¿Dónde estaba Salomón? De rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y dice, y había hecho una oración grande, porque dice, de hacer toda esta oración y súplica. Vaya conmigo, primer libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 en adelante. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová de sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. He titulado este pensamiento: restauremos el altar. He estado escuchando a varias familias decir: nos estamos juntando como familia para orar, para leer la Biblia y para pasar un tiempo en la presencia del Señor. Creo firmemente que va a ocurrir algo en estos 21 días de ayuno y oración. ¿Cuántos lo creen? Creo firmemente que Dios nos está encaminando, y ahorita estamos como apenas entrando en calorcito los motores. Estamos arrancando, aleluya. Yo siento que apenas estamos despegando de algo glorioso que Dios va a hacer en medio de nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Jamás volverá a ser la misma. Un ayuno de impacto va a marcar un antes y un después. Yo necesito un después. Estoy cansado del antes y creo que Dios va a hacer algo. Amados, la escritura que leímos nos muestra a Salomón después de edificar la casa del Señor. El lugar más importante del templo que construye Salomón es el altar. Y cuando se construye aquella casa, veo a Salomón, dice que estaba en la presencia del Señor de rodillas. Cuando nosotros leemos el antetexto de lo que Salomón está haciendo, nos encontramos que hay todo un capítulo donde Salomón hace una oración larga, una oración profunda, una oración de consagración. Y dice la palabra que se para después de haber estado de rodillas, aleluya, ante la presencia de Dios en el altar. Y después de que acaba de pasar aquel tiempo, aquella comunión, dice que descendió fuego del cielo. Wow, qué tremendo es eso. Los altares de Dios son para ser visitados con fuego. Y hoy quiero hablar acerca de la necesidad que nosotros necesitamos restaurar el altar de Dios. El altar, hermanos, era tan importante para el pueblo de Israel bajo la liturgia del Antiguo Testamento, porque en el altar se define el curso de la historia del pueblo de Dios. Veo yo que desde que comienza la historia de la humanidad, desde que Adán y Eva pecan y Dios tiene que cubrirlos de pieles, se creen que ahí comienza el primer altar y el primer sacrificio. Y Adán y Eva son instruidos desde aquel momento acerca de un lugar de encuentro, donde ahora hay que ofrecer una víctima, un sacrificio, un holocausto, para tener acercamiento, favor y gracia delante del Señor. Y escuche algo que es bien importante. La iglesia del Señor
necesitamos entender y comprender que Dios es Dios de altar. Yo dije, Dios es Dios de altar. Dios es Dios del altar. Altar es lugar de encuentro. Es el lugar de preparar el corazón para el encuentro del Señor. El altar implica la disposición humana para buscar, escuche, el favor de Dios en nuestra vida. Diga conmigo, Dios es Dios del altar. ¿Sabe que altar no puede existir si no hay de parte nuestra el deseo ferviente de ofrecer sacrificio delante del Señor? El problema de la iglesia del día de hoy es que ya no creemos tanto en la importancia del altar. Ya no creemos tanto en la importancia de ese lugar de encuentro. Escuche, yo veo la evolución que ha tenido la iglesia. Hoy se hacen encuentros. Surgió una metodología de ministración o liberación llamada los encuentros. Decían, porque hay que preparar a la gente para que tenga un encuentro con Dios. Y creo que el propósito es saludable, es bueno. Pero escuche, si la iglesia entendiera lo importante, que un encuentro con Dios no es necesariamente un evento esporádico que se hace, sino que un encuentro con Dios es la determinación de un corazón apasionado por Dios, que desea experimentar el poder de Dios en su vida, que desea experimentar las caricias del Señor. Y nosotros tenemos que aprender de los altares de la Biblia, de varios hombres que edificaron un altar al Señor. Y uno de los altares que yo quiero compartirles en esta hora es el altar donde hay una renuncia para poder poseer. Alguien dijo, dime el tamaño de tu sacrificio y te diré el tamaño de la unción y del poder de Dios. Dime el tamaño de tu sacrificio y te diré la dimensión de la bendición que se va a desencadenar en tu vida. Porque el altar tiene como propósito el que nosotros nos desprendamos de algo preciado. Nos desprendamos de algo que valoramos. Y el primer encuentro que yo veo en relación a esto es en el capítulo 22 de Génesis. Abraham. Usted y yo hemos leído esa historia, yo creo que muchas veces, pero a mí me llama mucho la atención cómo Dios dice que va a hacer ese altar. Dios habla que ese altar es un altar de renuncia para poseer. Diga conmigo, el altar es renuncia para poseer. Dios le ha dicho a Abraham capítulos atrás que Dios lo quiere hacer un hombre que sea de padre agradecido a que sea padre de multitudes. Dios le ha prometido a Abraham que su descendencia será como la arena del desierto y como las estrellas del cielo. Pero para que se pueda cumplir el propósito divino, Dios llama a Abraham para probarlo y lo prueba en el altar. Y el Señor le dice en el capítulo 22, verso 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y mire cómo le dice el Señor. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pareciera que Dios fuera insensible o que Dios fuera sarcástico, porque le está diciendo, ofréceme a tu hijo. Simplemente el hecho de pedirle un hijo ya es algo fuera del ordinario, ya es algo extremo. Yo veo a un Dios extremo, un Dios que nos pide cosas extremas,
Hoy en día mucha habla de la palabra extremo, extremo, extremo. Y de extremo no se mira nada. Porque el verdadero Dios de extremidad te va a confrontar con lo que tú más amas. Dios le dice a Abraham: dame tu hijo, ofréceme tu hijo. Y le dice de esta manera: tu único, el que tú amas. Tu hijo único, el que tú amas. Wow. Aquel hijo representaba tanto para Abraham. Aquel hijo representaba, primero que nada, representaba la ilusión de que Abraham, escuche esto, ya no heredaría a un extraño, sino que le heredaría a un hijo propio. Una de las razones por las cuales Isaac aparece en la historia es porque hay una conversación entre Dios y Abraham. Y Abraham le dice al Señor: Señor, me va a heredar uno de mis siervos, uno de mis sirvientes, que no es de mi sangre, porque tú no me has dado un hijo. Y Dios le dice a Abraham: te voy a dar un hijo. Voy a hacer que sea su nombre próspero, un hombre que va a tener familia, y en tu descendencia van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Dios le está diciendo a Abraham, cuando le pide el sacrificio, lo está confrontando con una realidad. La primera realidad en donde hay que sacrificar para poseer, es que Dios le está diciendo: ¿estás dispuesto a deshacerte de tus sueños? ¿Estás dispuesto a sacrificar a tus sueños en mi altar? ¿Estás dispuesto a renunciar a la perpetuidad de tu descendencia? ¿Estás dispuesto a que sea borrado tu nombre? Eso está tremendo. Si algo tenían las costumbres hebreas, era que ellos siempre procuraban, cuando alguien moría, y si no dejaba familia, que viniera otro hermano y se casara con la viuda para dejarle descendencia a aquel hombre que murió. Dios le está diciendo a Abraham: ¿estás dispuesto a sacrificarme tus sueños? Número uno. Número dos, ¿estás dispuesto a que sea borrado tu nombre de sobre la faz de la tierra? Que nadie se acuerde de ti, que seas un perfecto desconocido, que no logres trascender, porque Dios lo está probando. Y Dios le está diciendo, y Dios nos está llevando a nosotros también a una realidad. Escuche esto: Dios, para poderte dar, para poderte exaltar, para poderte encontrar en ese altar que no es atractivo, porque el altar que te va a llevar a la exaltación, el altar que te va a catapultar a cosas grandes, el altar que te va a llevar allá a lugares donde tú jamás te imaginaste, a niveles que tú no creíste que podías llegar, es un altar de sacrificio y de renuncia. Estamos aquí. Vino la iglesia. Es un altar de renuncia. Isaac representa los sueños. Isaac representa la descendencia. Dios le está diciendo a Abraham: ¿estás dispuesto a quedarte sin sueños, sin descendencia? Todo porque me amas. Porque dice que quiso Dios probar a Abraham. Y Abraham, no solamente Isaac representa eso. Isaac quiere decir sonrisa, porque Jehová me hizo reír. Fue en el contexto donde este hijo de Abraham es anunciado. Risa. Risa significa estabilidad. Risa significa vientos a favor. Risa significa confort, comodidad. Wow, qué tremendo es Dios. Sacrifícame tus sueños, sacrifícame tu descendencia, sacrifícame tu comodidad. Es lo que Dios le está diciendo a Abraham: sacrifícamelos. Y le dice de esta manera: tu hijo, tu único, el que tú amas. Si no fuera Dios, estaríamos hablando de alguien insensible. Pero yo encuentro que Dios, para poderte llevar, te va a pedir lo más preciado. ¿Alguien está aquí?
Dios nos va a pedir lo más preciado, lo que más amamos. Cuando el joven rico vino delante del Señor y le preguntó cómo podía heredar la vida eterna, el Señor Jesús, para poderlo llevar donde estaba su corazón, le tuvo primero que hacer pasar por los mandamientos. Pero al último, cuando aquel hombre se quiso jactar de su religiosidad, le dijo: una sola cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Entonces, dice, serás perfecto y tendrás la vida eterna. Y dice la palabra que aquel joven, entristecido porque tenía muchas posesiones, le dio la espalda al Señor. Y se conoce el relato como el joven rico. Y Jesús dijo: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Yo no sé cuántos quieren ver, aleluya, que Dios te catapulte a otro nivel. Yo no sé cuántos quieren ver, aleluya, que Dios te haga sobreabundar a otra manera. A veces nosotros hemos estado frustrados y tristes porque hemos visto límites en nuestra vida. Pero a mí me encanta un dicho que yo le escuché a Ramón. Y Ramón siempre dice: con Dios no hay límite. Diga conmigo: con Dios no hay límite. Y si te topas con un límite, ese límite no es que te esté deteniendo, es que Dios te está diciendo: detente, reflexiona, porque hay algo que tú amas que te quiero pedir para poderte llevar al próximo nivel. Alguien alabe el nombre del Señor. Yo encuentro que el día de hoy Dios nos está pidiendo nuestro Isaac. Yo creo que el día de hoy Dios está hablándole a la iglesia y le dice: tráeme tu sonrisa, tráeme tu Isaac, tráeme tu confort, tus sueños, tu zona de comodidad, tráemelo todo y entrégamelo. Porque para que Dios nos pueda delegar, para que Dios nos pueda, escuche, confiar y entregar a nosotros cosas grandes, tenemos que ser gente que está dispuesta a encontrarse con Dios en el altar, aleluya, de la renuncia para poseer. Iglesia, necesitamos conocer al Dios que pide lo más preciado. Alabado sea su nombre. Al Dios que pide lo más preciado. Hablando de comodidad y de sonrisa, le decía a uno de mis hijos: terminé el año bien cansado, y lo menos que yo esperaba era predicar estos últimos 3 días, porque el plan estaba todo listo. Desgraciadamente, hermano, nuestro predicador en la Ciudad de México cancelaron vuelos. Y no le cancelaron solamente para el viernes, para el sábado, hasta el lunes. Le digo: no, negro, pues el lunes ya ¿para qué? No te preocupes, te dejamos el boleto y te traemos de nuevo más adelante. Así es que esa es la razón por la que nuestro hermano Víctor no está. Y le digo una cosa: yo quería sentarme ahí a escuchar a mi hermano Víctor Galicia. Me encanta escucharlo, recibir su palabra que el hombre trae. Créamelo, yo deseaba eso. Le decía yo a mi hijo: ¿sabes qué? Terminé muy cansado el año, pero yo encuentro a Dios, aleluya, que me dice: tú te habías preparado todo para sentarte por 21 días solamente a orar y a recibir. Pero yo quiero que los primeros días me lo des tú también, no solamente ayunando, no solamente predicando. Quiero que me busques un poco más, porque tú vas a traer la primera palabra. Yo deseé en mi corazón que viniera Víctor, pero sabes una cosa, Dios me confronta con mi zona de confort. Y he entendido una cosa: no vamos a ver la gloria de Dios, no voy a ver cambios dramáticos en mi vida, en mi familia, en mi ministerio. No voy a ver nada si no estoy dispuesto a sacrificar. Escucha, no solamente mi alegría, no solamente unas cuantas viandas de no comer en 21 días, sino no estoy dispuesto a ir una milla extra para ver a Dios manifestado. Porque escucha, que hubiera sido de Abraham si Abraham no sacrifica a Isaac en aquel altar. Abraham se pierde la bendición. Dios lo estaba probando, era la prueba de fuego para catapultarlo. Pero si Abraham no atiende a la voz de Dios, escuche,
Abraham hubiera quedado solamente en un lindo intento, en un lindo llamamiento. Como hay mucha gente que vive la promesa de un llamamiento y dice: he tenido varios intentos. Pero te digo una cosa: si has tenido varios intentos y tienes un llamamiento, ha llegado el momento de llegar al límite. Y di: este límite solamente lo voy a cruzar con un sacrificio especial. Voy a traer lo más preciado de mi vida. Dios te dice: quiero lo más preciado que hay en ti. Escuche, pero hay más altares en la Biblia de los cuales tenemos que aprender y que entender. Abraham es fiel y Dios lo corona como un padre de multitudes. Pero hay otro altar, que es el altar que la iglesia necesita ver el día de hoy. Y es el altar que provoca que el mundo que está en tinieblas se vuelva a Dios. El altar de la manifestación sobrenatural de Dios. Necesitamos lo sobrenatural. Amada iglesia, necesitamos lo sobrenatural. Nacimos, somos una institución que nació en lo sobrenatural. Descendemos del Pentecostés, descendemos del aposento alto, descendemos de aquel estruendo de fuego que descendió en aquel lugar. Venimos nosotros con aquella estafeta que nos fue dada, aquella iglesia que se levantaban los paralíticos, que los ciegos veían. Escuche, que la gente que atentaba contra el evangelio caía muerta bajo el poder del Espíritu Santo. Tú y yo descendemos de eso. Hoy nos lo proyectan como algo espectacular, como algo de unos cuantos hombres, y gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por Benny Hinn, no me malinterprete. Gloria a Dios por Cash Luna, por todos esos hombres de Dios. Pero te digo una cosa: el diseño original de la iglesia no era el reflector sobre unos cuantos, era moverse a través de cada miembro de la congregación. Porque Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Diga: necesitamos ir al altar donde el mundo va a volver a Dios. Ya se imagina a cuál altar me refiero. Es el altar de Elías frente a los profetas de Baal. Primera Reyes capítulo 18 versículo 30. Alguien alabe el nombre del Señor. Los veo muy serios, hermanos. Los oigo muy serios. ¿Alguien puede decir aleluya por ahí todavía? Los profetas de Baal, usted conoce la historia, han estado haciendo sacrificios a Baal y nada ha acontecido. No ha habido ninguna manifestación sobrenatural. Porque algo que tenemos que entender, la iglesia tiene que entender: todo lo que Dios está esperando es un Elías que se atreva a pararse enfrente del mundo y decirle: todavía hay Dios en Israel. Todavía hay pueblo que cree en el poder sobrenatural de Dios. En cuanto nos atrevemos a pararnos ahí, el diablo va a ser amaniatado. Dice la escritura que los profetas de Baal estuvieron desde la mañana hasta el atardecer haciendo sacrificios a Baal y ninguna manifestación sobrenatural había. Y en el versículo 30 veo al profeta Elías que dice a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Versículo 30. Y dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Wow. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Eso es lo primero que Elías encontró. Principio número 1: no podemos experimentar una manifestación sobrenatural de Dios. No podemos aspirar al fuego divino. No podemos aspirar a ver milagros, prodigios y maravillas, porque nuestro altar está en ruinas. Altar es vida de oración. El altar es vida devocional.
Altar es anhelo por la presencia de Dios. Altar es encuentro con la gloria del Señor. Y mientras el altar está arruinado, wow, qué tremendo es eso. Yo veo que a veces muchas cosas están muy arregladitas en nuestra vida. Encuentro los días del profeta Ageo, cuando el pueblo regresa de la cautividad para reedificar Jerusalén. Dice la escritura que llegaron por 15 años, primeramente construyeron, ahí medio arreglaron, escuche, medio arreglaron los muros de Jerusalén y empezaron a arreglar el edificio del templo, pero lo pararon y se fueron a arreglar sus casas. Y arreglar sus casas, y se concentraron en sus casas. Entonces Dios levanta al profeta Ageo y le dice Dios al profeta Ageo: dile así a mi pueblo, porque así ha dicho Jehová: sembráis mucho y cosechan muy poco, comen y no se sacian, se visten y no se calientan, beben y no se embriagan. Por una razón: porque es para ustedes tiempo. Porque el pueblo de Israel había dicho: no ha llegado aún el tiempo. Esto es lo más peligroso, esto es lo más terrible. Escúchelo, iglesia del Señor. El problema de la iglesia no es que somos mundanos totalmente. El problema de la iglesia no es que somos fríos totalmente. El problema de la iglesia es que estamos en una pasividad. Hay mucha gente sentada, al igual que los mismos judíos, diciendo: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Parafraseado sería: hermano, ya habrá el tiempo que yo le sirva a Dios. Ya habrá el tiempo en que yo me consagre. Ya habrá el tiempo en que yo haga esto o aquello para Dios. Ya habrá el tiempo. Y en ese ya habrá el tiempo, escuche, estás arruinando tu altar, estás arruinando tu vida. El enemigo te está saqueando, porque un altar en ruinas es ausencia de Dios en tu vida. Un altar en ruinas es una puerta abierta para Satanás, para que se meta y destruya tu familia. Un altar en ruinas es un cristianismo sin poder. Alguien alabe el nombre del Señor. Un altar en ruinas es ausencia de la presencia y de la gloria de Dios. Un altar en ruinas. Dios tuvo que pedirle al profeta Ageo que le hablara al pueblo un mensaje muy fuerte. Les dijo: mientras ustedes viven en casas bien artesonadas, wow, qué tremendo es eso, en casas muy pomposas, mientras sus casas están bien artesonadas, mi casa está desierta. Por eso se detuvo el rocío de los cielos y llamé a la sequía y vinieron las plagas. Por esa razón, a veces nos preguntamos, le doy un ejemplo, nos preguntamos: ¿por qué en la nación? ¿Por qué tanta muerte en las escuelas? ¿Por qué tanto tiroteo? ¿Por qué tanta situación de ese tipo? Porque hemos dejado a Dios afuera de la vida de la nación. Pero le digo una cosa: no solamente la nación, no solamente Washington o la Suprema Corte, la misma iglesia tenemos un altar en ruinas. ¿Cómo queremos exigirle al gobierno que cambie cuando la iglesia ha perdido la autoridad moral? Porque la gloria de Dios ya no visita nuestros altares. Escuche, Elías repara un altar que está en ruinas. Yo te hago una pregunta: ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? Lamento mucho la condición tremenda de la iglesia. Esta mañana estábamos mi esposo y yo, después de orar y meditar en la palabra, nos pusimos a escuchar a David Wilkerson. Yo no sé cuántos de ustedes jóvenes han oído hablar de David Wilkerson, pero te digo una cosa: David Wilkerson es uno de los últimos profetas genuinos de Dios para esta nación. Falleció hace 1 o 2 años. Pero es lo que te voy a decir: tú puedes oír hoy muchos que dicen profeta. Él es uno de los últimos profetas verdaderos de Dios. Porque no he oído ninguno de los que hoy se llaman profetas que haya profetizado el 9/11 como lo anunció él. Ninguno de ellos profetizó. Todo lo que vemos que está sucediendo ahorita, este hombre de Dios lo profetizó hace como 25 años atrás. Y la gente se quedó y lo miraban como loco. Pero estábamos escuchando a David Wilkerson
Y David Wilkerson estaba hablando de un peligro tremendo en el que ha caído la iglesia. Hay otro evangelio, dice. Hay otro evangelio que está a la par del evangelio de Dios. Hay otro evangelio sin sacrificio, sin compromiso, sin altar, que ha dejado a Dios de lado como una cosa muy light. Un evangelio que gira en torno a las necesidades de nombre y no en tanto a las demandas divinas. Un evangelio que apela mucho a cómo ser esto, a cómo experimentar aquello, pero que no piensa en lo que Dios dice, en lo que Dios demanda, en ese Dios que dice: por tanto, deténganse bien sobre sus caminos y reflexionense y pregunten por los caminos antiguos. Porque cuando la Biblia habla de sendas antiguas, escuchen, no está hablando de una denominación, está hablando de un estilo de vida, del altar de Dios. Alguien alabe el nombre del Señor. Yo sé que ahorita la palabra tal vez te suena dura. Yo sé que tal vez ahorita te suena la cosa medio desconcertada, pero te digo una cosa: tu espíritu anhelaba esta palabra. Tu espíritu necesitaba oír esto. ¿Sabes una cosa? Porque hoy Dios va a restaurar tu altar. Alguien alabe el nombre del Señor, porque hoy se levanta una generación que dice: se va a restaurar el altar de mi vida. Alguien alabe el nombre del Señor. En los días del profeta Elías había otro evangelio. Había apostasía. Había profetas de Baal y el pueblo divagaba de un lado a otro, hasta que se tuvo que levantar un hombre con el celo de Dios, un hombre que amaba lo genuino de Dios. Escuche, juventud preciosa, necesitamos jóvenes que amen la presencia del Señor. Necesitamos jóvenes que conozcan, experimenten, se sacien de la gloria del Señor. Hemos oído hablar del concierto, del cantante fufurufo, del concierto de moda, de la tendencia de moda. Hay que conocer a un Dios que es Dios en el altar todavía. Hay que conocer a un Dios que te va a saciar y te va a llenar como nadie te puede llenar. Aleluya. Un Dios que te va a hacer aborrecer el pecado y vivir en libertad, en victoria y en justicia. Necesitamos ir a un tercer altar, y con este termino. Y yo encuentro que el altar genuino es un altar que se construye con debilidad humana. Escuchen esto: un altar que se construye con debilidad humana. Déjeme le digo una cosa. En los días de la restauración del templo bajo Nehemías y bajo Esdras, yo quiero que vea conmigo ahí en Esdras capítulo 3, versículos 1 al 3. Alguien diga aleluya. Esdras 3, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, escuchen esto, yo oro que suceda esto. Si son 4, son 5, pero que suceda esto. Mira lo que dice, versículo 1, la última parte: se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Wow, una unidad, un mismo sentir, un desencanto general que decía: aquí tiene que suceder algo, tenemos que hacer algo. Versículo 2: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y mire lo que dice el verso 3: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo. Note eso: tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Wow. Aquí hay una confrontación teológica, hermanos. Escuche, a veces Dios permite tiempos de mucha abundancia, de mucha popularidad, tiempos de vacas gordas como Salomón, para edificar un templo precioso, tapizado de oro, de piedras preciosas. A veces Dios permite
esa realidad. Y bendito sea Dios por las vacas gordas. Aleluya. Pero también Él es Dios de vacas flacas. Yo dije, también Él es Dios de vacas flacas. Y las vacas flacas es cuando hay que edificar el altar de Dios en tiempos difíciles, en tiempos de escasez, en tiempos de un perfecto anonimato y de falta de popularidad, en momentos donde los vientos son contrarios, en momentos donde es más fácil desertar que seguir adelante, en momentos donde tal vez ni vas a sentir a Dios por tanto dolor y por tanta aflicción, en momentos donde el enemigo se va a levantar contra ti, y como lo decía ayer en el mensaje, nos va a decir, como le decía a David: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que tumbó al gigante? ¿Dónde está el Dios que te entregó a los jebuseos, David? ¿Dónde está tu Dios? A veces el enemigo se va a levantar y se va a valer de las circunstancias para que en medio de nuestra nostalgia nosotros tengamos temor y descorazonamiento. Escucha, para hacernos creer que Dios no está con nosotros. Pero aquí hay un ejemplo, aleluya, de cómo cuando en medio de vacas flacas, cuando en medio de un panorama difícil, hay manos que se esfuerzan, hay manos que avanzan, hay manos que dicen: aunque mi vida esté de por medio, aunque tenga temor, porque cuando estos hombres llegaron a reedificar el templo, había una amenaza de parte de los pueblos de alrededor. Había un Sanbalac, un Tobías, o había hombres que se habían vuelto en contra del propósito de Dios. Aunque venía una carta del rey Ciro para reedificar Jerusalén, había oposición alrededor. Que te dice una cosa: nosotros tenemos el respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos la firma, la estampa, el sello del Espíritu sobre nosotros. Somos enviados, somos embajadores en el nombre del Señor. Representamos el poder más poderoso que hay sobre la tierra. Yo creí que habías entendido eso. ¿Por qué no levantas tus manos y le das aleluya y gloria? Tú representas los intereses del cielo. Representamos a Dios, pero somos como peregrinos, como advenedizos en medio de un país extranjero. Qué difícil es estar en un lugar como extranjero. Tú y yo somos extranjeros, somos advenedizos, representamos a Dios, y este mundo no es mi hogar. Yo sé que hay una teología que gira mucho respecto al mundo, pero te digo una cosa: esa teología es fumada, no es bíblica. Este mundo no es mi hogar. Aquí solamente me estoy preparando. Aquí solamente tengo que cumplir una misión. Gracias a Dios por mi casa, gracias a Dios por mi carro, gracias a Dios por lo que pueda cosechar. Pero te digo una cosa: todo eso se va a quedar. Tengo una encomienda. Yo voy al reino de los cielos. Represento un reino eterno y voy a tener que llegar a ese reino eterno. Mi misión es cumplir la tarea y un día presentarme como un obrero aprobado. Que el Señor le diga: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Wow. Hay gente que nosotros no conocemos, que tal vez se reúne en una traila en Chaparral, en Clint, con un grupito de ovejitas, pero oran, alaban a Dios y salen a repartir tratados. Tal vez allá en la periferia de Ciudad Juárez, iba a decir en el cerro, pero no, de aquel lado del cerro, inhóspito, desconocidos, nadie sabe quiénes son. Muchos de ellos tal vez no poseen una credencial que diga que tienen el respaldo de alguna organización religiosa. Son los perfectos desconocidos en medio de debilidad. Oh, esto viene a mi mente. Cuando
Me ordenaron a mí como presidente de evangelismo en la iglesia. Me acababan de ordenar diácono y tenía 22 años. Y hice un anuncio: hermanos, vamos a ir a predicar a la Avenida Juárez y a repartir tratados. El primer jueves fueron un grupo numeroso de hermanos, como 30 hermanos. Yo brincaba, y al siguiente volvimos a ir y volvimos a ir. Pero conforme fue pasando el tiempo, un día llegué solo yo de mi trabajo y agarré el megáfono y no había nadie. Y me puse a orar en el altar, a buscar a Dios. Y dije: voy a hacer un tiempo a ver si llega alguien. Y no llegó nadie. Y Dios me enseñó a mí en un tiempo muy temprano la importancia de las intenciones del corazón, de lo que hacemos, por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Dios estaba tratando conmigo. Es tan fácil hacer cosas buenas para verte bien ante los demás y ser reconocido. Pero lo genuino, el altar genuino, se hace en medio de debilidad. Estos hombres lo construyeron con miedo, se hace en medio de debilidad. Me recuerdo que llegué a salir con el megáfono a repartir tratados y pararme solo a predicar. Aleluya. Y gente pasaba y se burlaba. Pero Dios siempre tiene pueblo. Por ahí otro que otro tocaba el claxon ahí en la Juárez. Uno que otro llegaba y decía también, aplaudía y decía: solo Dios hace al hombre feliz. Escuche, Dios me ha enseñado algo, iglesia. Dios me ha enseñado algo. Te podría decir que a lo mejor psicológicamente te da un shock así, que el domingo aquí no cabemos y ahorita no somos, yo creo, ni la mitad ni la cuarta parte. ¿Qué pasa? No te asustes. La parábola de las 10 vírgenes es bien clara respecto a lo que sucede. Pero te digo una cosa: cuando comenzábamos el ministerio, me recuerdo que mi esposa y yo y mis hijos veníamos desde Juárez en una Astro Van 88. Echaba más humo que ni el diablo se subía. No le bajaba un vidrio, no servía el aire. Y veníamos subiendo por la George Dieter y se tironeaba la Van después de haber estado ahí como 2 horas caliente en el puente. Era cansancio, era tedioso. Y a veces venía yo nada más cuando era de ir a visitar, porque el primer grupo de consolidación éramos el hermano Ramón y yo. Y me esperaba el hermano Ramón para recogerme en el puente. Traía una troquita negra Chevy como la que trae ahora, parecida. Y ahí vamos a visitar. ¿Y de dónde es la persona que vamos a visitar? Vive allá en Horizon. Allá vamos, tocando puertas. A las 7 de la noche, tocando puertas. Y me acuerdo que una vez tocamos una puerta, no nos abrió nadie. Pero otra señora nos abrió la puerta y no había venido a la iglesia ella. Y es la hermana Lupita. ¿Dónde está la hermana Lupita? Allá está, mírenla. Hace 10 años tocamos la puerta de enseguida y la que abrió fue ella. Pero déjame te digo una cosa. Me acuerdo que había un golpe psicológico en mí cuando algo está comenzando. Y más cuando comienza sin nada, de nada, sin que digas: tengo un tratado que es mío. Si yo le dijera que comenzamos, diría: yo tengo este micrófono, nada. Como dice el hermano Galindo, nothing. Nada. Y rentábamos un comedor de una iglesia. Llegábamos y sacábamos sillas. Y por ahí alguien nos bendijo. El hermano Pascal nos bendijo con un cerebrito de 7 canales. 5 servían y 2 chillaban. Un púlpito medio viejo que nos dio. Pero como amo aquel púlpito, lo recuerdo con mucho amor. Y te acuerdas que nos dio unas sillitas, 100 sillitas anaranjadas, Ramón. Y sacábamos aquel equipito y poníamos ahí, medio poníamos alabanza. Yo era el ingeniero de sonido. ¿Qué le cuento? Y un día poniendo el equipo, este tipo de cables, esta parte de aquí, estábamos enrollándolos yo y Edwin, y de repente que me pega con la punta aquí en el mero, en esta parte, y se me abre. Y luego no llegaba Ramón.
Siempre Ramón llegaba antes que yo, no sé qué, el tráfico, y no llegaba. Y de repente cuando están las cosas así, que salíamos y evangelizábamos y hablábamos y no llegaba nadie. Y tocábamos puertas. Y hay un golpe psicológico. ¿Te habrá llamado Dios? ¿Dios realmente estará contigo? Escucha, ¿dónde están tus amigos que te decían que te iban a apoyar? Estás tú solo, Dios no te ha llamado. Y esto yo iba a llorar. Y me fui al baño y me lavé la cara. Y ahí sí lloré. Ahí no me miraba Tere, ni Edwin, ni Abraham. Y ahí sí lloré. Pero mientras estoy llorando, Dios me para, porque Dios cree que Dios va a andar, ay, pobrecito amigo. No. Dios no anda chipileando gente. Dios me enseña dos cosas. Me dice el Señor: predicas a las multitudes. Porque como evangelista es muy bonito predicar, pero ya como un pastor que empiezas es otra cosa. Predicas a las multitudes de Dios o al Dios que puede provocar multitudes. Me paró en seco y me enseña otra imagen el Señor. Y de repente veo a Noé. Me trae a mi mente a Noé. Y veo a Noé dentro del arca, aleluya, con sus hijos, solamente sus hijos. ¿Sabe que Noé es el predicador más exitoso que hay? Porque a Noé no le creyó el mundo, pero le creyó su familia. Y me dijo el Señor: imagínate, este hombre 120 años él solo y nadie creía, y tú apenas tienes ahí unos meses que estás empezando y ya te quieres rajar. Me lavé la cara, llegué, canté, prediqué como nunca. Alexia tenía 3 años. Me miraban los muchachos así asustados. Pues ¿qué tiene, papá? Pues si nada más somos nosotros, ¿para qué tanta, verdad? ¿Para qué tanta crema a los tacos? Pues si nomás somos. No, pues es que Dios me enseñó, tienes que predicar con pasión en medio de la debilidad. Hay un altar solo, donde nadie te ve, donde nadie te conoce, pero el Dios que catapulta y que lleva la grandeza te dice: yo conozco tus obras y tu ardua labor, aleluya. Si yo te digo de dónde salió de esto, de muchas noches de soledad, de muchas noches de insomnio, de muchas preguntas sin respuesta, de muchos ataques donde el diablo me dijo: Dios no te llamó. Pero te digo una cosa, aprendí que en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Tal vez hay gente aquí que dice: pastor, yo sé mucho que no siento a Dios, la verdad. Me siento desmotivado. Lo que está pasando en mi familia no me alienta a pensar que Dios ha sido fiel. Me ha ido tan mal financieramente, he tenido tantos errores, qué sé yo. Eso se llama tu debilidad. Diga conmigo: soy débil. Pero tu debilidad lo único que sirve es para lo siguiente. Cuando oigo gente que dice: yo puedo, yo sé, yo acá, yo el otro, esa gente yo le tengo más desconfianza. Un día fuimos, no sé si se acuerda mi hermano Ramón, que fuimos a visitar un hermano y estaba ahí un evangelista y se estaba echando mucha agua el evangelista para que lo invitáramos. Y me decía: hermano, y su congregación es grande, ¿quién se congrega ahí? Le decía: yo, mi esposa, mis hijos, mi madre, mi hermano y su familia, nada más. Hermano, Dios me usa para levantar muertos. Yo le decía: a ver si va y ora por mis hijos, porque no se levantan para ir a la escuela. Pero escuche, algo he aprendido yo: que la gente que dice yo puedo, esa gente Dios no la necesita. Gente que dice no sé, soy torpe, hay tantas fallas, hay tanta debilidad en mí, hay tantas limitaciones, hay tantas carencias. Siendo honestos, esa es la gente que Dios va a usar, porque es la gente a la cual Dios le puede proveer para llevarle a otro nivel. Si tú crees que tus faltas, que tus fracasos, que tus fallas, que tus desaciertos, que tus limitaciones, que lo que otros han dicho de ti va a detener el propósito de Dios, te digo una cosa: te equivocas.
Hoy todo lo que tienes que hacer es ponerte de pie y decirle: Señor, estoy dispuesto a sacrificarte lo que más amo. Estoy dispuesto a sacrificar y estoy dispuesto a arreglar un altar que está en ruinas. Y estoy dispuesto a amarte a pesar de mi debilidad. Diga el débil: fuerte soy. A Pablo le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.